Si eres una estrella realmente grande, tienes un acosador. Y yo tengo un acosador. Pero te diré la verdad. No me preocupo por él porque no es un caminante. Me estoy volviendo una especie de autoridad en la vejez y la decrepitud. Phyllis Diller era famosa por sus pelucas extravagantes, sus chistes mordaces y su risa inolvidable que iluminaba cada habitación. Para sus fans, parecía una mujer llena de alegría, éxito e infinita confianza. Sin embargo, lejos del foco de atención, Diller cargaba con luchas privadas que pocos conocieron. Desde dolorosas pérdidas familiares hasta batallas de salud que casi le cuestan todo, su vida contenía mucho más que comedia. Pero, ¿qué impacto tuvo esto en su vida y obra? Únete a nosotros mientras descubrimos la verdad detrás de esta revelación. La vida de Phyllis Diller fuera del escenario. El camino a la fama de Phyllis Diller estuvo lleno de risas en la superficie, pero detrás de las pelucas brillantes y los disfraces ruidosos vivía una mujer que cargaba con luchas muy reales. Su vida personal fue una mezcla de alegría, angustia y resistencia, dando forma al fuerte personaje que más tarde se convertiría en una de las voces más inolvidables de la comedia. Su primer matrimonio fue con Sherwood Anderson Diller. Juntos construyeron una gran familia, criando a 6 hijos. Durante muchos años, su vida en el hogar fue animada y exigente. Los desafíos de cuidar a tantos pequeños significaron responsabilidades interminables. Días largos y una lista de tareas pendientes interminable. Phyllis trabajó incansablemente para mantener la casa unida, mientras se aferraba a sus sueños de hacer algo más allá de la vida familiar. Pero la vida familiar no estuvo exenta de tragedia. Uno de sus 6 hijos murió en la infancia, un evento desgarrador que dejó una marca permanente en ella. Más tarde, a medida que pasaban los años, enfrentaría otra dolorosa realidad. Sobrevivir a 2 de sus hijos adultos fue una carga que ninguna madre debería tener que llevar. Estas pérdidas fueron luchas privadas que no compartió con su audiencia, quienes solo vieron a la mujer alegre y divertida en el escenario. En el fondo, cargaba con un dolor que nunca la abandonó por completo, pero usó el humor como un escudo, convirtiendo el dolor en una actuación de risa. El matrimonio en sí tampoco fue simple. Phyllis y Sherwood enfrentaron su parte de problemas financieros, que se sumaron al estrés de criar a una familia numerosa. El dinero a menudo era escaso, y esto dificultaba aún más equilibrar la vida en el hogar con la ambición. Quería actuar, pararse en el escenario y hacer reír a la gente. Pero su realidad a menudo eran facturas, niños y la supervivencia diaria. La comedia lentamente se convirtió no solo en un sueño, sino en una forma de sobrevivir. Se apoyó en la risa para aligerar el peso que llevaba en privado. A través de todo esto, Phyllis buscó fuentes de fortaleza. Una de las cosas que la inspiró fue un libro de motivación llamado La magia de creer, de Claude M. Bristol, publicado en 1948. Este libro se convirtió en un punto de inflexión para ella. Le dio confianza, la hizo creer en sí misma y la impulsó a dar sus primeros pasos audaces hacia una carrera en la comedia. Sin ese libro, admitió más tarde, es posible que nunca hubiera tenido el coraje de intentarlo. Su viaje a través del amor no se detuvo con su primer matrimonio. Más tarde se casó con el actor Ward Donovan en 1965. La unión fue problemática desde el principio. Apenas 3 meses después, solicitó el divorcio después de enterarse de sus problemas con el alcoholismo y su naturaleza biatractiva. El matrimonio fue rocoso, lleno de altibajos.
El mismo día antes de que el divorcio se hiciera definitivo, los dos se reconciliaron. Pero la paz no duró. Se separaron definitivamente en 1975. Este segundo matrimonio fue otro recordatorio de que su vida personal, al igual que su carrera, nunca estuvo libre de obstáculos. Sin embargo, el amor llegó a su vida nuevamente en una forma diferente. Desde 1985 hasta 1996, Phyllis compartió su vida con Robert P. Hastings. A diferencia de sus relaciones anteriores, esta asociación le brindó paz y admiración. Más tarde lo llamó el amor de su vida, diciendo que apreciaba su independencia y la apoyaba por completo. Para una mujer que había pasado gran parte de su vida haciendo malabarismos con la responsabilidad, la ambición y el dolor, esta relación fue un regalo raro. Perderlo en 1996 fue otro golpe devastador. Pero los años con él le habían dado una alegría que llevó para siempre. Incluso mientras luchaba contra el dolor privado, Phyllis nunca dejó de transformar sus luchas en historias para el escenario. Creó el personaje Fang, un marido ficticio del que bromeaba constantemente. Inspirado por la tira cómica de Lockhorns, Fang se convirtió en una forma de llevar el humor a las dificultades de la vida matrimonial. Al convertir sus frustraciones en chistes, encontró una manera de reírse de lo que de otro modo podría haber roto su espíritu. Phyllis también usó su acto para burlarse de sí misma. Pretendía ser una cocinera terrible en sus rutinas, aunque en verdad era bastante talentosa en la cocina. Se hizo tan conocida por su chile que licenció la receta y la vendió a nivel nacional como Phyllis Dilla Chili. Esta mezcla de verdad y actuación mostró cómo difuminó la línea entre la realidad y el escenario, usando la exageración para ocultar y también revelar pequeñas partes de su vida real. A medida que envejecía, permaneció abierta sobre otra parte de su viaje privado: la cirugía plástica. A partir de los 55 años, se sometió a una larga serie de procedimientos, 15 en total. A diferencia de muchas celebridades que trataron de mantener tales cosas ocultas, Phyllis habló libremente sobre ello, e incluso lo usó como material en su acto. Era una forma de controlar su imagen y una forma de reírse de la obsesión de la sociedad con la belleza. Un segmento en la televisión nacional en 1993 incluso mostró su franqueza sobre el tema. Si bien la mayoría de la gente solo ve el lado salvaje de Phyllis Diller, solo unos pocos conocen el secreto detrás de esto. Los comienzos ocultos de Phyllis Diller. La historia de Phyllis Diller comenzó mucho antes de las pelucas, la risa y las luces brillantes. Su vida temprana dio forma a la mujer que el mundo llegaría a conocer. Pero en su infancia y educación, hubo momentos de suavidad y lucha que moldearon su carácter. Para comprender su viaje al escenario, primero hay que adentrarse en los años formativos y tranquilos que construyeron su coraje. Nació en Lima, Ohio, hija de Francis y Perry Driver. Sus padres ya eran mayores cuando ella llegó al mundo, y esto moldeó sus primeros años de manera sutil. El hogar era uno donde la edad, la responsabilidad y la tradición pesaban mucho. La religión jugó un papel en la formación de valores dentro de la familia. Y para la joven Phyllis, estas lecciones proporcionaron tanto estructura como límites. Creció consciente del deber, de las expectativas puestas en ella y de la seriedad que conllevaba un hogar, no lleno de padres jóvenes, sino de personas que ya cargaban con las cargas de la vida. Su infancia no fue de simple juego y facilidad. En cambio, fue expuesta a los lados más pesados de la vida desde el principio. Vio la fragilidad de la salud
la cercanía de la muerte y la realidad de lo que significaba vivir con responsabilidad constante. Estas experiencias dejaron una marca en ella, inculcando tanto una resistencia como una sensibilidad que luego alimentarían su comedia. Fue una infancia que ofreció poco glamour, pero muchas lecciones de resistencia. La relación entre Phyllis y sus padres no se caracterizó por un afecto ruidoso. Su madre, Frances, era distante, y su padre estaba más preocupado por sus preocupaciones que por fomentar la calidez. Este entorno dejó a la joven Phyllis anhelando aprobación, un deseo de ser vista y escuchada. La ausencia de cercanía emocional la hizo más aguda, más rápida para encontrar formas de llamar la atención a través del ingenio y la expresión. Se convirtió, incluso cuando era niña, en alguien que entendía el poder de la actuación, porque la actuación a menudo le valía la respuesta que el afecto real no daba. Sin embargo, no estaba sin sueños. Al principio de su juventud, mostró un profundo interés por la música. Quería ser pianista, y su pasión por el piano se convirtió en su primer amor en las artes. Con enfoque y determinación, persiguió la música, inscribiéndose en el Conservatorio de Música Sherwood en Chicago. Estos años en el conservatorio le dieron la oportunidad de expresarse en un mundo más grande que su hogar. A través del piano, podía liberar sentimientos demasiado complejos para las palabras, pero, como suele hacer la vida, la trajo en otras direcciones. Si bien sus sueños de convertirse en concertista de piano eran sinceros, la realidad de las dificultades financieras y la necesidad de estabilidad los interrumpieron. Dejó el conservatorio y aceptó trabajos que la mantuvieron a flote, pero no alimentaron su alma artística. Trabajó, administró responsabilidades y llevó sus sueños en silencio. Fue en estos años que otro lado de su talento comenzó a mostrarse. En pequeñas formas, usó el humor para sobrellevar las dificultades de la vida. Su ingenio rápido y sus agudas observaciones se convirtieron en su alivio. Al principio, este humor no era para el escenario, sino para ella misma y para sus allegados. Ayudó a Tigea a aligerar la carga, romper la pesadez y crear chispas de alegría en los días ordinarios. Lentamente, las semillas de su futuro en la comedia fueron plantadas, incluso si aún no veía a dónde podrían llevarla. Al final de estos primeros años, Phyllis Diller había sido moldeada por una mezcla de disciplina, decepción y resistencia. La distancia de sus padres le había enseñado a buscar la validación en otra parte. Su temprano contacto con la muerte y la dificultad la había hecho más fuerte, incluso cuando la hacía anhelar la ligereza. Y su educación en música le había dado la base de la actuación, la confianza para estar en el escenario y la comprensión de que el arte podía ser un camino hacia la libertad. Aún no era la mujer que haría rugir de risa al público, pero había construido las herramientas que algún día usaría. Pero antes de que Phyllis pudiera reclamar su lugar en la comedia, tenía que crear un personaje tan inolvidable que la risa la seguiría a todas partes. Las luchas no contadas de la fama de Phyllis Diller. Cuando Phyllis Diller finalmente subió al escenario, no simplemente interpretó chistes. Creó un mundo, un personaje y una voz tan únicos que se hizo imposible de olvidar. Su ascenso a la fama no se trató solo de las palabras que dijo, sino de la forma en que las dijo, la imagen que construyó y el secreto que cuidadosamente guardó debajo de su personaje en el escenario. Su acto comenzó con humor autocrítico. Se convirtió en el remate, exagerando defectos y riéndose a sus expensas.
Hizo bromas sobre su apariencia, su cocina y su esposo imaginario. Este estilo fue revolucionario en un momento en que se esperaba que las mujeres se presentaran con gracia y dignidad. Phyllis rompió esas reglas con cabello salvaje, vestidos ruidosos y chistes que la hacían parecer ridícula. Su extraña risa, aguda e inolvidable, se convirtió en parte de su firma. El público la adoraba porque se atrevió a convertirse en la payasa en un mundo donde a las mujeres rara vez se les permitía ser algo más que refinadas. Una de sus creaciones más famosas fue Fang, un esposo ficticio al que a menudo hacía referencia. Fang era perezoso, tacaño y antipático, pero era totalmente imaginario. Al usarlo como un personaje, Phyllis dio voz a las frustraciones sobre el matrimonio que muchas mujeres en el público sentían en secreto, pero nunca se atrevieron a decir. A través de la diversión, convirtió las luchas de la vida doméstica en oro cómico. Su imagen fue cuidadosamente elaborada con pelucas extravagantes, trajes audaces y energía excéntrica. Pero debajo del brillo, llevaba inseguridades. A partir de los 55 años, se sometió a una serie de cirugías plásticas, 15 en total. Lo que la diferenció fue que habló abiertamente sobre ellas, incluso convirtiendo los procedimientos en chistes. Al reírse de sus intentos de detener el tiempo, hizo que el público se riera y simpatizara. Sin embargo, estas cirugías también revelaron las presiones que sentía para mantener una apariencia en un mundo que juzgaba duramente a las mujeres. Los hitos profesionales de Phyllis llegaron rápidamente una vez que su acto ganó atención. Comenzó a actuar en clubes, luego pasó a la televisión donde su personalidad brilló aún más. Sus apariciones en programas y películas la presentaron a audiencias que nunca antes habían visto a una mujer en el escenario, con un humor tan audaz. Rompió barreras simplemente siendo ella misma, demostrando que las mujeres podían encabezar la comedia y comandar la risa en sus propios términos. Sin embargo, con cada actuación vino un equilibrio que tenía que mantener. En el escenario, era toda vitalidad, energía y encanto. Fuera del escenario, llevaba dolor. Había sufrido pérdidas personales, incluidas las muertes de sus hijos, angustia en sus matrimonios y problemas de salud. Aún así, rara vez dejaba que estas sombras se filtraran a la vista del público. Sus fans vieron el brillo y la risa, nunca las lágrimas que mantenía ocultas. Su profesionalismo fue notable. No importa lo que enfrentara en privado, llegaba lista para actuar, dando a su público todo lo que venían a buscar. Enmascaró el dolor con humor, usando el escenario como un escudo contra el dolor. Para el mundo, parecía una mujer rebosante de confianza e ingenio, pero, en verdad, a menudo estaba librando batallas que el público nunca vio. El ascenso a la fama de Phyllis Diller no fue solo una carrera, fue una reinvención. Tomó la inseguridad y la convirtió en comedia. Tomó la angustia y la transformó en risa. Creó un personaje tan poderoso que le dio fuerza incluso mientras entretenía a millones. Lo que el público vio fue una mujer intrépida en su humor, radiante en su excentricidad e imparable en su energía. Lo que no vieron fue la mujer oculta, la que cargaba con dolor, duda y dolor silencioso. Aunque Phyllis Diller compartió tanto de sí misma con el mundo, todavía había secretos que eligió mantener ocultos. Los secretos detrás de la risa. Phyllis Diller pasó su vida haciendo reír a la gente.
Pero detrás de las luces del escenario y los disfraces, llevaba un peso que rara vez compartía. Su vida no solo estuvo llena de aplausos y alegría, sino también de angustia y lucha. La parte más dolorosa de su historia fue lo que mantuvo en privado durante muchos años: las profundas pérdidas y crisis que marcaron su vida personal. Entre los secretos más difíciles que guardó, estaba la tragedia de perder hijos. Phyllis dio a luz a 6 hijos durante su primer matrimonio con Sherwood Anderson Diller. Como muchas madres, dedicó su energía a criarlos, atender sus necesidades y construir un hogar que equilibrara el amor con la responsabilidad. Pero la tragedia tocó a su familia cuando uno de sus bebés murió en la infancia. Esta pérdida fue devastadora. Sin embargo, lo llevó en silencio, sin convertirlo nunca en charla pública o comedia. Más tarde en su vida enfrentó una angustia aún más profunda cuando sobrevivió a 2 de sus hijos adultos. Para cualquier madre, este es uno de los golpes más crueles de la vida. Phyllis lo soportó en privado, sin dejar que su público viera el dolor que persistía en su corazón. Llevó su dolor en silencio, protegiéndolo debajo de su fuerte risa y su personaje escénico más grande que la vida. Sus luchas no se limitaron a las pérdidas familiares. Las crisis de salud también dieron forma a su viaje. En el año 1999, Phyllis sufrió un evento médico aterrador cuando su corazón se detuvo. Para salvar su vida, los médicos le implantaron un marcapasos. Para una mujer que vivía para brindar energía a los demás, el evento fue impactante y transformador. También soportó otro desafío de salud aterrador, cuando experimentó parálisis causada por una mala reacción a la medicación. Estos momentos pusieron a prueba su fuerza de maneras que el público nunca supo en ese momento. Aunque se recuperó, la sombra de la enfermedad se quedó con ella, recordándole cuán frágil es realmente la vida. Junto con estas tragedias y batallas de salud, también hubo luchas emocionales que llevó. Su primer matrimonio estuvo marcado por la tensión financiera y la presión constante para mantener a una familia numerosa. Su segundo matrimonio con el actor Ward Donovan fue rocoso y doloroso, con problemas que tensaron su espíritu. Estas experiencias combinadas con el estrés de tratar de equilibrar la maternidad con las demandas de una carrera en ascenso, probablemente la dejaron con profundos sentimientos de dolor, tristeza y conflicto interno. Es posible que haya luchado contra períodos de depresión o luchas de identidad, pero mantuvo estas emociones ocultas a la vista del público. Para su público, siempre estaba sonriendo, siempre riendo y siempre en control. Sin embargo, debajo de todo también era una mujer que luchaba silenciosamente para mantenerse unida. ¿Por qué Phyllis mantuvo todo esto en privado? Parte de la respuesta radica en la época en que vivió. Durante el apogeo de su carrera, se esperaba que los comediantes se entretuvieran, no que expusieran sus vulnerabilidades. El papel de un artista era animar a la gente, no agobiarlos con tristeza. Las normas culturales de su época desanimaban las demostraciones abiertas de dolor personal, especialmente para las mujeres. Revelar demasiado habría puesto en riesgo su carrera y posiblemente alienado a sus fans. Sabía que la gente iba a sus espectáculos y la veía en la televisión para olvidar sus problemas, no para escuchar los suyos. También estaba la cuestión del orgullo y el miedo. Phyllis no quería ser vista como débil. Había construido una imagen poderosa de una mujer intrépida que podía reírse de cualquier cosa, incluso de sí misma.
Dejar que la verdad de su angustia o enfermedad se filtrara habría sido romper esa imagen. Era más fácil para ella mantener su dolor en privado, cubrirlo con pelucas, disfraces y chistes escandalosos. Al proteger su marca cómica, también protegió a su familia. No quería que sus hijos estuvieran expuestos al centro de atención público de maneras que pudieran lastimarlos. Al mantener sus secretos ocultos, creía que estaba protegiendo tanto su imagen como a sus seres queridos. Durante décadas, Phyllis cargó con estas cargas en silencio. Su público solo vio el brillo, el humor y la risa. Nunca adivinaron cuánto dolor guardaba detrás de la cortina. Sin embargo, ningún secreto puede mantenerse oculto para siempre. Cuando los secretos salieron a la luz, a medida que pasaba el tiempo, los muros que Phyllis había construido alrededor de su vida privada comenzaron a abrirse. Lentamente, el mundo aprendió sobre las luchas que había mantenido ocultas durante tanto tiempo. A sus fans y al público se les dio una nueva imagen de la mujer detrás de los chistes, una que era más humana, tierna y compleja de lo que jamás habían imaginado. El primer gran momento de revelación llegó cuando Phyllis lanzó su autobiografía, Like a Lampshade in a Wog House, My Life in Comedy, en el año 2006. En este libro habló sobre su infancia, sus matrimonios infelices y las dificultades que había enfrentado. Para muchos lectores, esta fue la primera vez que realmente entendieron la profundidad completa de su historia. Lo que una vez fueron susurros de su vida se convirtió en verdades claras, contadas en sus palabras. A través de las páginas, reveló que su viaje no se había tratado solo de risa, sino también de supervivencia, resistencia y el coraje para seguir adelante a pesar del dolor. Sus problemas de salud también se hicieron de conocimiento público más adelante en su vida. Las entrevistas y los perfiles de los medios compartieron detalles del momento en que su corazón se detuvo en 1999 y cómo un marcapasos le había salvado la vida. La historia de su parálisis debido a una reacción a una sustancia también llegó a la vista del público. Estas revelaciones sorprendieron a los fans que siempre la habían visto como una mujer rebosante de energía y vitalidad. La idea de que había estado tan cerca de la muerte agregó una nueva capa de respeto por su fuerza. Mostró que detrás de la artista había una sobreviviente que había luchado para regresar del borde. Los documentales y las retrospectivas de los medios ayudaron a abrir aún más las puertas a sus secretos. Pintaron una imagen más completa de su vida, mostrando cómo las tragedias de perder hijos, las batallas con la salud y las decepciones en el matrimonio habían moldeado su comedia y su carácter. Estas historias no restaron valor a su legado, sino que lo hicieron más rico, más estratificado y más significativo. La reacción del público fue de compasión y admiración. Los fans que siempre la habían adorado por su humor, ahora sentían una conexión aún más profunda con ella. La vieron no solo como una comediante, sino como una madre, una mujer y una sobreviviente. Sus compañeros en la comedia expresaron respeto por su resistencia, reconociendo que su capacidad para convertir el dolor en risa era una marca de verdadero genio. Las revelaciones no empañaron su legado, sino que lo elevaron. Ayudaron a la gente a entender que su comedia no era superficial o tonta, sino que estaba arraigada en las experiencias reales de una mujer que había enfrentado desafíos enormes. Su trabajo ganó un nuevo peso cuando se vio a través del lente de sus luchas. En muchos sentidos, estos secretos que salieron a la luz permitieron a la gente reinterpretar su carrera.
comenzaron a ver sus chistes sobre sí misma, sus defectos exagerados y su energía audaz como algo más que una simple actuación. Eran herramientas de supervivencia, formas que usaba para hacer frente al dolor y la enfermedad. Su humor se convirtió no solo en entretenimiento, sino en una ventana a la fuerza de una mujer que se negaba a ser quebrada. Pero, ¿qué impacto tuvo este secreto en su vida y obra? Sigue mirando para descubrir más, llevando el dolor detrás de las risas. La imagen pública de Phyllis Diller era de energía ilimitada, una mujer que vivía para hacer reír a los demás. Sin embargo, detrás de las luces y los aplausos, llevaba dolor y enfermedad que la mayor parte del mundo nunca conoció por completo. La pérdida de 2 hijos adultos y las batallas con su salud moldearon su vida interior de maneras que nunca podrían ser capturadas por su risa característica. Soportó un momento en 1999 cuando su corazón se detuvo. Sobrevivió a la parálisis por una mala reacción a la medicación y vivió con la pesada sombra del dolor personal. Estas experiencias no borraron su amor por la comedia, pero agregaron capas de profundidad y resistencia a la mujer detrás del maquillaje escénico. Su humor se convirtió en algo más que una carrera. Era un salvavidas. El dolor podría haber roto fácilmente su espíritu, pero recurrió a la comedia como una forma de terapia. Cada chiste, cada risa no solo fue un regalo para el público, sino también una forma de aliviar su dolor. Si bien su comedia era externamente llena de energía y exageración, reflejaba silenciosamente su fuerza interior, su negativa a permitir que la tragedia o la enfermedad silenciaran su voz. Sus luchas ocultas también influyeron en sus elecciones de carrera. Durante muchos años, siguió adelante con giras y actuaciones a pesar del costo para su salud. Estar frente a una multitud le dio un propósito incluso cuando su cuerpo protestaba. Sin embargo, a principios de la década de 2000, su energía comenzó a desvanecerse y tomó la difícil decisión de retirarse de la comedia en 2002. Dijo que la energía simplemente ya no estaba allí. Pero la jubilación no significó el fin de la creatividad. Exploró la actuación de voz, se dedicó a la pintura y escribió. Estas actividades fueron más suaves para su cuerpo, pero aún le permitieron expresar la misma vitalidad que la hizo amada. En su vida personal, se comportó con la misma resistencia. Era una madre que sentía el dolor de sobrevivir a 2 de sus hijos, un dolor que nunca abandonó su corazón. Pero continuó estando presente para sus otros hijos, equilibrando el papel de padre con las demandas de su carrera. Su larga relación con Robert Hastings, que duró más de una década, le brindó compañía y estabilidad. Aún así, fue cuidadosa con lo que compartía con el mundo. Si bien bromeaba libremente en el escenario, protegió su vida doméstica con tranquila dignidad, mostrando cuánto valoraba un espacio privado donde simplemente podía ser ella misma. La comedia en sí misma se convirtió en su mayor mecanismo de afrontamiento. Convirtió el envejecimiento, la belleza y el matrimonio en material que hizo reír a millones. Pero detrás de esos chistes había indicios de una mujer haciendo las paces con sus luchas. Habló abiertamente sobre algunas cosas, como sus cirugías plásticas, pero permaneció en silencio sobre los dolores más profundos. Este equilibrio reveló el núcleo de su resistencia. Era lo suficientemente transparente como para ser identificable, pero lo suficientemente reservada como para mantener sus heridas a salvo. Cada vez que la enfermedad o el dolor intentaban derribarla, elegía recuperarse, seguir trabajando y seguir encontrando formas de vivir plenamente.
El telón final de Phyllis Diller. Para cuando Phyllis Diller cumplió 80 años en 1997, su cuerpo comenzó a mostrar el desgaste de una vida larga y exigente. Durante décadas, había llenado los escenarios con su risa inolvidable, sus trajes extravagantes y su humor intrépido. Pero detrás del brillo y el ingenio, el tiempo comenzaba a poner a prueba su fuerza. En 1999, mientras estaba en el hospital, su corazón se detuvo repentinamente. El susto fue aterrador, pero fiel a su naturaleza resistente, luchó para recuperarse. Los médicos le colocaron un marcapasos, pero la recuperación no fue simple. Una mala reacción a la medicación la dejó paralizada, obligándola a enfrentar una de las batallas físicas más difíciles de su vida. Con determinación y terapia, lentamente aprendió a caminar de nuevo, demostrando que su voluntad era tan fuerte como sus chistes. A medida que se acercaba a los 90, el escenario que una vez había sido su salvavidas se hizo más difícil de volver a él. Actuar en vivo exigía un nivel de energía que su cuerpo ya no permitía. En 2002 tomó la difícil decisión de retirarse de la comedia en vivo. No fue una despedida silenciosa, sino más bien un paso atrás elegante, como si estuviera eligiendo dejar el centro de atención en sus propios términos. Incluso en la jubilación, siguió siendo una presencia vívida, ya sea a través de la actuación de voz, la pintura o la escritura. Se negó a dejar que la creatividad se desvaneciera incluso cuando el micrófono finalmente fue dejado de lado. Sus desafíos de salud continuaron. En 2007, se fracturó la espalda, lo que la obligó a cancelar una aparición en el Tonight Show, donde había planeado celebrar su 90 cumpleaños. Sin embargo, fiel a su estilo, todavía encontró formas de celebrar la vida fuera del resplandor de las luces de la televisión. Siguió activa a su manera, asistiendo a eventos, concediendo entrevistas y recordándole al mundo que seguía tan aguda e ingeniosa como siempre. Para 2012, a medida que se acercaba al final de su vida, Phyllis participó en su última entrevista, aceptando un premio a la trayectoria de su ciudad natal de Lima, Ohio. Sentada entre sus compañeros comediantes, recibió reconocimiento no solo por su humor, sino por su papel como pionera. El momento fue un reconocimiento silencioso de las barreras que había roto y las vidas que había tocado. Apenas unos meses después, el 20 de agosto de 2012, falleció en su casa de Brentwood, en Los Ángeles, a la edad de 95 años. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar, dejando su espíritu tan libre y desatado como siempre lo había sido su risa. Cuando las verdades ocultas de su vida se hicieron conocidas, le dieron a su trabajo una nueva capa de significado. Sus chistes sobre el matrimonio, la belleza y el envejecimiento ya no eran solo observaciones alegres. Eran gritos de batalla disfrazados de humor. Llevaban la ironía de una mujer que reía a través del dolor, que bromeaba sobre los defectos mientras silenciosamente llevaba cicatrices. El público una vez pensó que solo se burlaba de las pequeñas molestias de la vida, pero en realidad se estaba riendo a través de la angustia, la enfermedad y la pérdida. ¿Qué piensas de la vida de Phyllis Diller? ¿Crees que manejó bien sus luchas? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, suscribirte y tocar la campana de notificaciones para obtener más historias emocionantes sobre tus estrellas favoritas.